Cuando hablamos de boletín oficial o diario oficial, nos referimos a un tipo documental específico con unas características concretas. Estos documentos los producen las administraciones públicas con la finalidad de dar publicidad a los actos desarrollados dentro de una circunscripción geográfica a la que se refieren. El antecedente del boletín oficial o del diario oficial son las gacetas. Las gacetas tenían la finalidad de informar a los ciudadanos de todo lo sucedido en su localidad. Se cree que las primeras gacetas tienen su origen en Italia durante la segunda mitad del siglo XVI y casi desde el comienzo tienen como característica principal la periodicidad. Se publican cada cierto tiempo y esta característica de la periodicidad es algo que ha llegado hasta nuestros días y que es un signo de identificación de este tipo documental. Poco a poco fueron produciéndose estas gacetas en otros puntos de Europa. En el caso de España nos encontramos con la Gaceta de Madrid o la Nueva Gaceta, donde se incluían anuncios o comunicaciones para informar de las acciones ministeriales. Eso sí, aparte de informar fehacientemente de las acciones ministeriales, es verdad que tenían un claro matiz de propaganda, ya que informaban diciendo lo bien que lo hacían los que gobernaban. Podríamos decir que estas gacetas, cada una con su diferente evolución, serían el principio de los actuales boletines oficiales o diarios oficiales. Al principio no tenían únicamente un contenido puramente oficial como pasa ahora, sino que también se informaba de otros actos de tipo privado o de tipo comercial. Podríamos decir que funcionaban un poco como un tablón de anuncios, pero se iban incluyendo, eso sí, se iban intercalando avisos desde los despachos de los monarcas o avisos que venían de las personas que tuvieran un poder administrativo en la localidad. También servía como vía de información de aquello que sucedía fuera de las fronteras del país. Según fueron evolucionando las leyes, se fue viendo que había necesidad de informar pertinentemente a los que estaban afectados por esas leyes. Es decir, era necesario que se creara una vía de comunicación que fuera directa y que viniera directamente del creador de esa normativa. Por eso, poco a poco se fue configurando como una fuente de información más. En el caso de España, la primera Gaceta se publica en 1661 y tiene el título de Relación o Gaceta de algunos casos particulares, así políticos como militares, sucedidos en la mayor parte del mundo hasta fin de diciembre de 1660. Aquí debemos tener en cuenta que en el siglo XVII más bien, cuando comienza la publicación de una Gaceta, la Gaceta de Madrid, el contexto geográfico y político evidentemente es totalmente diferente a la actualidad. Estamos ante una organización política cuyo centro es el Consejo de Castilla y, por tanto, de ahí partirían las designaciones o las indicaciones de cómo publicar esta Gaceta. Pero no será la única publicación de este tipo que haya en España. En otras provincias también se van publicando tipos documentales similares, como por ejemplo el caso de Barcelona, con la Gaceta Vinguda de esta ciudad de Barcelona, creada por Jaume Romeu. Y esta en concreto es incluso anterior a la Gaceta de Madrid que estábamos explicando. De forma paralela, en el resto de Europa, las publicaciones con la tipología de Gaceta, el tipo de publicación denominado Gaceta, y con las características que hemos explicado, también se van configurando poco a poco como vía de comunicación oficial entre el que gobierna y los que son gobernados.
será durante el reinado de Carlos III, concretamente en 1762, cuando la corona asume la impresión de la Gaceta, y es así como pasa a convertirse claramente y plenamente en un medio oficial. Es aquí donde se convierte en un canal de comunicación oficial de lo que más adelante denominaríamos Estado. No obstante, esta Gaceta todavía incluía noticias o sucesos como pasaba anteriormente, aunque aún no se había limitado a una publicación exclusiva de actos legislativos o actos administrativos. Una de las características que tiene el actual Boletín Oficial del Estado, el BOE, o un actual Boletín Oficial o un diario oficial, es que dota de obligatoriedad en su cumplimiento y en su aplicación, y marca una fecha de inicio de esta obligatoriedad. ¿Y cuál es la fecha de inicio? Pues la fecha en la que se publica en el boletín o diario correspondiente. Esta particularidad, que afecta por completo a nuestra vida civil, llega en 1836 a través de la circular del 22 de septiembre. En esta circular se establece que los reales decretos, órdenes o instrucciones que hubieran sido dictadas por el Gobierno serían de obligatorio cumplimiento desde el momento en el que fuesen publicados en la Gaceta. Por tanto, ya vemos un tipo documental mucho más parecido al actual y con las características importantes, como decíamos, de la periodicidad y de la obligatoriedad, de los plazos. Se inician los plazos de aplicación y cumplimiento de las disposiciones que publican. Un paso más en su evolución será el año 1886, cuando se regula la estructura de contenidos y las fuentes consultadas consideran que ya se puede hablar de una publicación sistemática de las disposiciones del Estado. Pero volviendo un poco hacia atrás, hablamos de una publicación que tiene una característica de gestión completa por parte de las administraciones de las que depende, que es, por ejemplo, la imprenta. Es decir, estamos ante un tipo documental, ante un tipo de publicación que depende completamente de la administración que lo publica, desde sus contenidos hasta su impresión. Será durante el siglo XVIII cuando se asigna una imprenta para esta publicación y desde 1737 ya tiene imprenta propia. Se distribuirá al principio en librerías y posteriormente lo hará en la imprenta real. Se considera a la Gaceta de Madrid, ojo, que este título es con la letra Z, Gaceta va con la letra Z, aunque la denominación común del tipo documental de Gaceta es con la letra C. Pues bien, como decía, se considera a la Gaceta de Madrid la antecesora del Boletín Oficial del Estado, pues irá teniendo sucesivos cambios de denominación, pasando, por ejemplo, a llamarse Gaceta del Gobierno, Gaceta de la Regencia de España e Indias, Gaceta de la Regencia de España e Indias, concretamente entre los años 1810 y 1812, para luego volver a denominarse Gaceta del Gobierno o Gaceta Española. Mención especial tiene el periodo de la Guerra Civil, donde se comienzan a editar de forma simultánea dos diarios oficiales. Por un lado, el Gobierno de la República continuaba con la Gaceta de Madrid y lo modifica en el año 1936 a Gaceta de la República. Por otro lado, el Gobierno, con sede en Burgos, lo denominaría Boletín Oficial del Estado, como diferenciación de la publicación de la República. Esta última denominación, con leve variación en el tiempo, es la que ha llegado hasta nuestros días.
cada provincia fueron surgiendo tipos documentales con las mismas características que el Boletín Oficial del Estado, pero con la evidente circunscripción provincial. Previamente, se tendrá que producir esta Organización Provincial de España, que será una evolución progresiva desde el siglo XVIII y culmina con el Real Decreto publicado el 3 de diciembre de 1833, precisamente publicado en la Gaceta de Madrid, donde en su artículo 1 establece que el territorio español en la península e islas adyacentes queda dividido en 49 provincias. El Boletín Oficial de Madrid se publica el 2 de julio de 1836 y será realizado por la imprenta del Hospicio de San Fernando, situado en la calle Fuencarral 88. Para todos los que seáis de Madrid o conozcáis Madrid, es un edificio con una portada de churriguera muy bonita, que luego será trasladado con la denominación de imprenta provincial a la calle del Doctor Esquerdo. De forma similar sucedió en otras provincias. Si consultáis fuentes sobre la creación de los boletines de cada provincia, leeréis que van pasando épocas de cambios hasta que prácticamente todas las diputaciones provinciales asumen la edición de los boletines provinciales, creando sus propias imprentas. Muchas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días, evidentemente con la adaptación al soporte digital que conocíamos. La creación de las autonomías en España como forma de organización política implicó la creación de sus respectivos boletines o diarios oficiales, ya que estas autonomías tienen capacidad legislativa y, por tanto, era necesaria también una vía oficial de comunicación que cumpliera con el mismo objetivo que tiene el BOE, comunicar oficialmente. En la actualidad, estamos ante un tipo documental que se publica principalmente en un soporte digital y tiene diferente periodicidad, pero es importante recordar que una de sus señas de identidad es esta periodicidad en la que insisto mucho en este podcast. El actual BOE está regulado por el Real Decreto 181/2008 de 8 de febrero, de ordenación del Diario Oficial, Boletín Oficial del Estado. Y es este Real Decreto el que viene a incorporar precisamente las características de formato electrónico, el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y algo tan importante como el cambio masivo de formato que se ha producido, al formato digital que decía antes, en lo relativo a vigencia, acceso y garantías. Tal y como dice en su preámbulo este Real Decreto, da carta de naturaleza a la edición electrónica del BOE. A mi modo de ver, las garantías que promueve este Real Decreto es precisamente el mantenimiento de la edición impresa, tal y como se establece en su artículo 13. El artículo 13, denominado Garantías de edición, desarrolla la edición impresa con la finalidad de asegurar la publicación del BOE cuando no sea posible realizarlo en formato electrónico y así garantizar la conservación como patrimonio documental impreso de la Administración General del Estado. También se establece la conservación y custodia para garantizar su perdurabilidad. No debemos olvidar que, tal y como hemos estudiado otras épocas, gracias a las gacetas, a lo que se publicaba en esas gacetas, llegará un momento en un futuro en el que también se recurra a los BOEs actuales como fuente de información primaria en cualquier estudio de carácter histórico. La consideración de los boletines oficiales como patrimonio documental histórico nos indica que estamos ante un tipo documental de carácter primario,
que tiene la suficiente importancia y relevancia como para articular un sistema de preservación y conservación por parte de las administraciones. Los boletines oficiales condicionan nuestra vida muchísimo más de lo que imaginamos. O lo mismo sí lo imaginamos porque lo sufrimos. Actos cotidianos están sometidos a los plazos que marca la publicación en el BOE o en el diario correspondiente de la norma que sea, la norma que nos afecte. A muchos nos habrá pasado que se nos ha pasado un plazo para algo, una solicitud administrativa, por no saber desde cuándo está vigente. Pero, como se suele decir en estos casos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No sabíamos, o muchos no sabremos, que esta obligatoriedad y estos plazos ya se establecieron en el siglo XIX. Más allá del condicionante de nuestra vida civil, como decía, que no es poca cosa, desde el punto de vista de investigación, estamos ante una fuente abierta y estamos ante una fuente de investigación primario, a la que deberíamos recurrir casi obligatoriamente al inicio de muchas investigaciones, incluso en investigaciones académicas que se compongan de una revisión sistemática, en algunos casos pueden necesitar establecer el estado del arte sobre lo legislado o sobre lo dispuesto sobre algún aspecto concreto. Estamos, por tanto, ante una OSINT. Estamos ante una OSINT absoluta que no debe ser olvidada en nuestras investigaciones y que muestran el devenir legislativo de un país en materias concretas. Por lo tanto, como vemos, es importante conocer su existencia como ciudadanos y como investigadores. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy, el podcast más bien. Si os ha gustado este podcast, dadle un like, suscribíos al canal y recordad que también lo tenéis disponible en la plataforma iVoox. Compartid esta información y si tenéis dudas o aportaciones que queráis dejar, podéis utilizar los comentarios o dejar un audio de voz en el número de WhatsApp que tenéis disponible en la caja de información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast.